Hola chicos, espero se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a esta primera clase asincrónica de matemática para décimo de básica. Como habíamos mencionado en la clase de ayer, vamos a comenzar a analizar los temas de factorización. Por ende, la clase del día de hoy, 9 de septiembre de 2020, vamos a ver el tema factor común. El objetivo de esta clase va a ser identificar el mínimo común múltiplo denotado MCM con sus siglas y el máximo común divisor MCD de un conjunto de números aplicando descomposición por factores primos. Entonces vamos a aprender en esta clase qué son los factores primos y cómo a partir de estos factores primos nosotros podemos determinar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor dado un conjunto de números. Por recordar que el valor de este mes es la puntualidad. Así que chicos, pilas y muy pendientes en sus clases. Comenzamos entonces con la clase del día de hoy. Vamos con la siguiente reflexión. La mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Bien, vamos a estar observando en el texto que nosotros teníamos del año anterior. Debido a que estas 3 semanas son refuerzos, entonces vamos a manejarnos con esta parte del texto. Entonces nos dice, Isabela dibujó en su cuaderno un rectángulo cuya superficie mide 12 centímetros cuadrados. ¿Cuáles podrían ser las medidas de los lados del rectángulo que dibujó Isabela? Entonces nosotros vamos a analizar que para calcular las divisiones del rectángulo que se dibujó, se debe factorizar el número 12, es decir, debemos encontrar el 12 como el producto de otros números. Ayer les había preguntado yo qué es un producto, entonces usted me respondió que era una multiplicación. Por lo tanto, nosotros podemos tener algunas posibilidades. Decir que el 12 es el resultado de multiplicar 1 por 12, o que el 12 es el resultado de multiplicar 2 por 6, o a su vez que 12 es el resultado de multiplicar 3 por 4. Entonces tenemos estas posibilidades para poder resolver este planteamiento que tenemos en el Explorer. Una vez que ya identificamos esas tres posibilidades, vamos a definir que entonces que el rectángulo que tiene Isabela puede tener estas dimensiones: 1 centímetro y 12 centímetros. Puede tener 2 centímetros de ancho y 6 centímetros de largo, o a su vez 3 centímetros de ancho y 4 de largo. Por lo tanto, podemos concluir que factorizar un número consiste en expresarlo como el producto de sus factores, tal como podemos ver en estos ejemplos. Muy bien, entonces vamos a ver qué son los factores primos. Entonces vamos a considerar, como en el ejemplo anterior, el número 12 lo podemos decir que es la consecuencia de multiplicar 2 por 2 por 3. Acordándonos las propiedades de la potenciación, podemos definir que 2 por 2 es lo mismo que tener 2 al cuadrado. Entonces tenemos una expresión corta o expresión reducida y tenemos factores primos. Es decir, ¿qué son los factores primos? Son los números que son simplemente divisibles para el mismo número o para la unidad. Entonces, por eso aquí tenemos que tener en cuenta que un número primo es cuando tiene solo dos divisores, la unidad y a sí mismo. Porque nosotros tenemos que 2 dividido para 2 es a 1, me da una división exacta. Y 2 dividido para 1 es 2. Entonces, esto es un número primo, porque si le divido para 3, se convierte ya en un número fraccionario. Muy bien, entonces vamos a aquí recordar que la expresión de un número como producto de sus factores primos se llama descomposición en factores primos. Y justamente eso es lo que vamos a analizar en esta clase. ¿Cómo se descomponen en factores primos los números? Vamos a ver este ejemplo en el cual me da tres posibilidades para descomponer en factores primos el número 90. Entonces, para descomponer en sus factores tenemos tres casos: el de las divisiones sucesivas, el que es por factores, y la descomposición. Entonces, en las divisiones sucesivas nosotros dividimos 90 para 2, me da 45, sobran 10. Me olvido del residuo y me voy simplemente con la parte del cociente. Entonces, tomo el 45, veo para cuál es divisible, en este caso es el 3, y me quedaría el 15. Ahora, me olvido de este 15 que está acá y paso el cociente abajo. Y me quedaría 15 dividido para 3 a 5, y por último 5 dividido para 5 a 1. Y justamente estas divisiones que nosotros estamos realizando aquí van a ser las que nosotros colocamos en la descomposición. Entonces vamos a decir 90 dividido para 2, como podemos observar aquí, es a 45. Entonces 90 dividido para 2, 45.
Ahora veo que el 45, como termina en 5, ya no es par. Pruebo si es que es divisible para 3. Entonces digo, 4 más 5 es 9. Y nos acordamos que de esa manera nos damos cuenta que un número es divisible para 3, porque la suma de sus cifras es 3 o un múltiplo de 3. Es decir, 3, 6, 9, etc. Entonces, 45 dividido para 3. Podemos observar que aquí está 45 para 3. Vendría a ser 1. 1 por 3, 3. 4 menos 3, 1. Ahora, 15 dividido para 3 a 5, porque 5 por 3 es 15 y me quedaría de residuo 0. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá en la descomposición y se lo hace mentalmente. Vamos a realizarlo. 45 para 3, entonces tomo el 4, 4 para 3 a 1. Entonces 4 menos 3 me daría 1. Me sobra el 1 bajo la siguiente cifra que es el 15. 15 dividido para 3 a 5. Por lo tanto aquí coloco el 15. Ahora tenemos 15 dividido para 3 a 5 y 5 dividido para 5, 1. De esta manera entonces nosotros podemos concluir que los factores primos del 90 es el 2, el 3 y el 5. O de manera corta o reducida podemos tener que es 2 por 3 al cuadrado y por 5, porque aquí al tener dos veces el 3 es lo mismo que tener 3 al cuadrado. Para que quede un poco más claro este ejemplo, vamos a realizar algunos literales de los que están aquí planteados. Muy bien, entonces aquí vamos a sacar los factores primos para estos números. Del 234 observamos que es par, por lo tanto, sacamos la mitad. 2 dividido para 2 a 1. Me sobra 0. 3 dividido para 2 a 1, pero me sobra 1. Entonces, bajo la siguiente cifra, que es el 4, me quedaría 14. 14 dividido para 2 a 7. Ahora tenemos 117. Notamos que ya no es par, entonces sumamos sus dígitos. 1 más 1 y más 7 me da 9. Por lo tanto, va a ser divisible para 3. Entonces 1 para 3 no me alcanza. Tomo la siguiente cifra. 11 dividido para 3 me quedaría a 3, pero llevo 2. Entonces el nuevo número sería 27. 27 dividido para 3 me queda 9. Entonces 39 es divisible para 3. 3 dividido para 3 a 1, 9 dividido para 3 a 3. Vemos que el 13, 1 más 3 es 4, ya no es divisible para 3. Tampoco es par, por lo tanto no es divisible para 4. Como no termina en 5 ni en 0, no es divisible para 5. Por lo tanto, yo puedo concluir que como no es divisible para 2, ni para 3, ni para 4, ni para 5, yo concluyo que es un número primo y simplemente es divisible para sí mismo. Por lo tanto, yo puedo asegurar que todos estos números que están aquí son los factores de 234. Entonces vamos a escribir la respuesta y decimos que entonces 234 es lo mismo que tener los factores de 2 por 3 al cuadrado, porque recuerde que aquí está dos veces, ¿no es cierto? O simplemente le podemos dejar como factores, no hay ningún inconveniente, es mucho mejor dejarle como factores. Así que le vamos a dejar como factores. Entonces sería 2 por 3 y por 13. Entonces le aseguro que si nosotros multiplicamos 2 por 3 y por 13 nos da 234. De manera similar vamos a hacer el ejercicio de al lado. Vamos a hacer con otro color. Como es par, primero intento dividido para 2. Entonces 5 para 2 me quedaría 2 y llevo 1. 12 dividido para 2, 6. Como aquí tengo el 0, bajo el 0. Ahora este sigue siendo par, por lo tanto, me quedaría que es divisible para 2. 2 dividido para 2 a 1, 6 dividido para 2 a 3, y nuevamente este 0 le bajo. Como sigue siendo par, es divisible para 2. Ahora, 1 dividido para 2 ya no me alcanza. Entonces, 13 dividido para 2 me queda a 6, llevo 1. Me quedaría 10. 10 dividido para 2 a 5. Ahora observo que 6 más 5 me da 11, entonces no es divisible para 3. Por lo tanto, vamos a probar con el 5. 6 dividido para 5 a 1 y me sobraría en este caso 1, ¿no es cierto? Y entonces sería 15. 15 dividido para 5 a 3.
Entonces, de esta manera podemos observar nuevamente que me quedaría un número primo y ya tenemos entonces que los factores para este número del 200, vamos a poner que este es el literal A, la respuesta, este es el literal B. Tenemos entonces que la respuesta para el literal B sería que 520, sus factores primos son 2 por 2 por 2 por 5 y por 13. Muy bien, vamos a continuar con la clase. Bien, ahora vamos a ver qué es el máximo común divisor. Una vez que nosotros ya sabemos cómo se determinan los factores primos de un número, es sencillo determinar cuál es el máximo común divisor entre un grupo de números. Vamos a ver por definición que el mayor de los divisores comunes de dos o más números naturales se llama máximo común divisor y se lo designa como MCD. El procedimiento sencillo que se utiliza para el MCD de dos o más números es la descomposición de factores primos. Por lo tanto, en este ejemplo que nosotros tenemos aquí, está descompuesto el 12, luego el 18 y luego el 20. Entonces, por factores primos tenemos que el 12 es lo mismo que tener 2 al cuadrado por 3 o 2 por 2 y por 3. Tenemos que el 18 es lo mismo que tener 2 por 3 al cuadrado o 2 por 3 y por 3. Y tenemos que el 20 es lo mismo que tener 2 por 2 y por 5. De esta manera podemos ver que el mayor de los divisores comunes en los tres casos es únicamente el número 2. ¿Sí? Con el menor grado. Porque aquí tenemos 2 al cuadrado, pero acá ya no tengo el cuadrado. Tiene que repetirse en los tres la misma expresión para tener un máximo común divisor. Listo, entonces de esta manera está entendido qué es el máximo común divisor. Muy bien, ahora vamos a ver qué es el mínimo común múltiplo. Entonces, vamos a ver que el menor de los múltiplos comunes diferentes de 0 de dos o más números naturales se le llama mínimo común múltiplo y se abrevia con la expresión MCM. Entonces, para determinar este mínimo común múltiplo, también vamos a descomponer en factores primos. Observemos que tenemos el mismo ejemplo anterior, pero aquí vamos a determinar el mínimo común múltiplo. Entonces, voy a observar, en este caso, primero los números que están aquí, contenidos en los tres casos. Tengo 2, 2 y 2. Entonces, luego observo que tengo 2 al cuadrado. Por lo tanto, uno de los términos comunes es el 2 al cuadrado. Ahora veo que tengo 3 y 3. Entonces, coloco el 3, pero como este 3 que tengo aquí está contenido en el 3 al cuadrado, lo escribo solamente al 3 al cuadrado. Y por último, observo que también tengo el 5. Y lo escribimos acá. Entonces, de esta manera concluimos que el mínimo común múltiplo es la multiplicación de 2 al cuadrado por 3 al cuadrado y por 5. Entonces, de esta manera, al multiplicar todo esto, me da 180. Una manera de verificar que estamos realizando bien el ejercicio es que este 180 que nos da de mínimo común múltiplo, lo divido para cada uno de estos términos y me da un número entero. Entonces, 180 dividido para 12 me debe dar un número entero. 180 dividido para 18 me da 10, es un número entero. Y 180 dividido para 20 nos da 90. Entonces, nos da 9, entonces tenemos un número entero. Entonces, vamos a realizar ahora estos ejercicios para determinar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo para cada conjunto de estos números. Muy bien, entonces como podemos observar, aquí ya tenemos hecho la descomposición en factores primos de cada uno de los números. Por lo tanto, vamos a determinar cuál es el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Entonces, primero vamos a determinar el máximo común divisor. Entonces, el máximo común divisor para estos dos números, vamos a ver, sería el que se repite en los dos casos. Vemos que aquí está el 2 y el 2, por lo tanto coloco aquí 2. Veo que aquí está el 3, abajo no está el 3, por lo tanto no es parte del máximo común divisor. Y tenemos también el 13 con el 13. Por lo tanto, el máximo común divisor vendría a ser 2 por 13, es decir, 26. Muy bien, y para determinar el mínimo común múltiplo, tenemos en cambio que observar que aquí tenemos 2 al cubo, porque está 1, 2, 3 veces, multiplicado por 3 al cuadrado,
multiplicado por 5 y multiplicado por 13.